Mi padre se burló de mi tarjeta de presentación frente a sus socios. Directora de tecnología, leyó con sorna. Tranquilamente, desde mi auto, envié un correo para terminar nuestros negocios con su firma. Su socio principal no tardó en llamarlo. Mi nombre es Ashley Carter. Tengo 32 años. Y la noche en que mi padre sostuvo mi tarjeta de presentación entre sus dedos como si fuera un pedazo de basura cambió todo entre nosotros para siempre. Necesito volver al principio para que entiendan cómo llegamos a esa mesa. ¿Por qué sus palabras cortaron tan profundo y por qué lo que hice después no fue solo por venganza? Fue por supervivencia. Crecí en Cedar Falls, una ciudad mediana en el centro de Virginia donde todos conocían a todos y tu apellido tenía peso. Mi padre, Robert Carter, fue uno de los socios fundadores de Sterling y Asociados, un bufete de abogados que llevaba operando casi 25 años. Su socio, Richard Sterling, había fundado la firma, y mi padre se unió a él en el segundo año. Juntos, la convirtieron en una de las firmas más respetadas de la región, manejando contratos corporativos, fusiones, derecho inmobiliario y trabajo de cumplimiento normativo para grandes empresas en 3 estados. Para cuando yo tenía 10 años, Sterling y Asociados tenía más de 40 abogados y facturaba decenas de millones de dólares al año. Mi padre estaba orgulloso de esa firma de la misma manera que algunos hombres están orgullosos de su hijo primogénito. Llevaba el nombre en sus gemelos. Tenía el logotipo en su auto. Llevaba expedientes a casa los fines de semana y los leía en la mesa de la cocina mientras mi madre, Susan, servía la cena alrededor de las pilas de papeleo. En nuestra casa, la abogacía no era una profesión. Era una religión, y mi padre era el sumo sacerdote. Tengo un hermano, Michael, que tiene 36 años. Michael fue a la Facultad de Derecho en la Universidad de Virginia, aprobó el examen del Colegio de Abogados en su primer intento y se unió a Sterling y Asociados a la edad de 26 años. Mi padre organizó una fiesta la noche que Michael recibió su carta de oferta. Alquiló un salón de banquetes, invitó a 80 personas y dio un discurso que duró 20 minutos sobre el legado, el linaje y el futuro de la firma. Yo tenía 22 años en ese momento, estaba sentada en la parte de atrás del salón con un vestido que mi madre había elegido, aplaudiendo junto con todos los demás. Nadie me preguntó qué estaba haciendo con mi vida esa noche. Nadie me preguntó por mis planes. Nadie siquiera me presentó a los invitados. Yo era solo la hija, la callada, la que no iba a llevar el apellido adelante de ninguna manera significativa, al menos no a los ojos de mi padre. La verdad es que nunca quise ser abogada. Lo supe desde los 14 años. Cuando mi padre me hizo sentarme a ver un ejercicio de juicio simulado en su oficina un sábado por la mañana, vi a los abogados discutir de un lado a otro sobre una disputa de zonificación. Y en lo único que podía pensar era en cómo la base de datos que usaban para rastrear los archivos de los casos estaba dolorosamente obsoleta. Me quedé mirando el torpe software en la pantalla del asistente legal y pensando en todas las formas en que podría rediseñarse. Me encanta la tecnología. Me encantan los sistemas, la arquitectura, la lógica del código, la elegancia de una plataforma bien diseñada. Mientras mis compañeros leían novelas y veían películas, yo creaba sitios web sencillos y trasteaba con herramientas de código abierto en mi habitación. A los 16 años, me había enseñado a mí misma 3 lenguajes de programación. A los 18, había creado una pequeña aplicación que ayudaba a las empresas locales a gestionar sus horarios de citas. Un dentista en Cedar Falls de hecho me pagaba $500 al mes por usarla. Mi padre nunca reconoció nada de esto. Ni una sola vez. Cuando le dije que quería estudiar informática en Virginia Tech, me miró fijamente como si le hubiera dicho que quería unirme al circo. Y recuerdo sus palabras exactas: eso está bien para un pasatiempo, Ashley, pero no es una carrera. No una de verdad. Fui a Virginia Tech de todos modos. Mi madre me ayudó con la matrícula a espaldas de mi padre, sacando dinero de una cuenta de ahorros que había estado construyendo durante años. Ella nunca se lo dijo. Simplemente me entregaba un cheque cada semestre y me decía: haz algo importante con tu vida, mi niña. Y lo hice. Me gradué con honores. Conseguí un trabajo en una startup tecnológica en el norte de Virginia ganando $70,000 al año recién salida de la universidad. En 2 años, fui ascendida a desarrolladora principal.
En 4 años, dirigía un equipo de 15 ingenieros. Para cuando tenía 28 años, fui reclutada por una empresa llamada Horizon Technologies, una firma de software empresarial de rápido crecimiento con sede en Richmond que prestaba servicios a clientes de Fortune 500 en todo el país. Horizon Technologies ya no era una startup para cuando me uní. Había crecido a más de 400 empleados. Había recaudado 120 millones en financiamiento. Atendía a clientes en finanzas, salud, logística y servicios legales. Y cuando me uní, me contrataron como vicepresidenta de ingeniería, reportando directamente a la directora ejecutiva, CEO, una mujer brillante llamada Jessica Morgan. Jessica vio en mí algo que mi padre nunca vio. Vio a una constructora. Vio a alguien que entendía tanto el lado técnico como el lado humano de la tecnología. Alguien que podía hablar con clientes y con ingenieros en la misma reunión y hacer que ambos grupos se sintieran escuchados. En 18 meses, me ascendió a directora de tecnología, circuito. Directora de tecnología de una empresa con 400 empleados, 120 millones de dólares en financiamiento y clientes en todas las industrias principales. Tenía 30 años. Tenía mi propia oficina en el último piso de un edificio de cristal en el centro de Richmond. Tenía un equipo de 60 ingenieros. Tenía acciones en la empresa. Tenía un asiento en la mesa ejecutiva. Y mi padre todavía no me tomaba en serio. Cada día de acción de gracias, cada Navidad, cada cena de cumpleaños, siempre era lo mismo. Pasaba la primera hora hablando de Michael y de la firma. Le preguntaba a Michael sobre su carga de casos, sobre los socios, sobre las horas facturadas. Resplandecía de orgullo cuando Michael mencionaba un nuevo cliente o un acuerdo exitoso. Luego, si había tiempo, se volvía hacia mí y decía algo como, y Ashley sigue haciendo esa cosita de las computadoras. Esa cosita de las computadoras. Así es como lo llamaba. Siempre. Sin importar cuántas veces explicara mi cargo, mis responsabilidades, el tamaño de mi equipo, los ingresos que estaba ayudando a generar, siempre era solo esa cosita de las computadoras. Mi madre intentaba cerrar la brecha. Decía cosas como, Robert, Ashley acaba de ser ascendida de nuevo. O, Robert, ¿viste el artículo sobre la empresa de Ashley en la revista de negocios? Él asentía cortésmente y cambiaba el tema de vuelta a la firma. De vuelta a Michael, de vuelta al derecho. Dejé de intentar impresionarlo para cuando cumplí los 29. Me dije a mí misma que no importaba. Me dije que había construido algo real, algo valioso, algo que se sostenía por sí solo sin su aprobación. Y la mayoría de los días lo creía. Pero hay una diferencia entre saber algo en tu cabeza y sentirlo en tu pecho. Y cada vez que me sentaba frente a mi padre en una mesa y lo veía iluminarse mientras hablaba de Michael, mientras apenas miraba en mi dirección, lo sentía. El dolor, el muro invisible entre lo que me había ganado y lo que él estaba dispuesto a ver. Ese es el contexto que necesitan entender antes de que les cuente sobre la cena. La cena que lo cambió todo. Era un viernes por la noche a finales de septiembre. Mi padre había organizado una reunión en su restaurante favorito en Cedar Falls, un exclusivo asador llamado The Garrison. No era un día festivo. No era un cumpleaños. Era una celebración de la firma. Sterling y Asociados acababa de ganar un importante caso de arbitraje para una empresa de logística y mi padre quería marcar la ocasión con una cena privada. Invitó a los socios principales, a algunos asociados, a su esposa, a Michael y a su esposa, y casi como una idea de último momento, a mí. Mi madre me llamó un miércoles y me dijo, a tu padre le gustaría que vinieras a cenar el viernes. Significaría mucho para mí. Ella siempre decía eso. No que significaría mucho para él, sino que significaría mucho para ella. Estuve a punto de decir que no. Había tenido una semana larga. Había estado en reuniones consecutivas con un importante cliente nuevo que estábamos integrando, y estaba exhausta. Pero escuché la silenciosa esperanza en la voz de mi madre, y dije que sí. Conduje 2 horas desde Richmond a Cedar Falls el viernes por la tarde. Llevaba un blazer azul marino a la medida, una blusa de seda y mis mejores zapatos. Llevaba mi maletín de cuero, el mismo que llevaba a las reuniones de la junta.
Dentro, entre otras cosas, estaban mis tarjetas de presentación, las que la empresa de Jessica había ordenado personalizar para mí cuando fui ascendida a circuito. Impresas en papel de hilo grueso con letras en relieve. Eran hermosas, profesionales, reales. Aún no sabía que esas tarjetas se convertirían en la chispa que quemaría un puente que yo había estado sosteniendo con mis propias manos durante 32 años. The Garrison era el tipo de restaurante que olía a dinero viejo y carne a la parrilla, con paneles de madera oscura, cabinas de cuero, iluminación tenue y una carta de vinos más gruesa que la mayoría de las novelas. Mi padre había reservado el comedor privado en la parte de atrás, un espacio con una larga mesa de caoba con capacidad para 14 personas y su propio bar. Cuando llegué, la mayoría de los invitados ya estaban allí. Richard Sterling, el socio fundador, estaba cerca del bar sosteniendo un vaso de whisky. Tenía 63 años, cabello plateado, hombros anchos y era el tipo de hombre que hacía que cada habitación se sintiera más pequeña con solo estar en ella. A su lado estaban otros dos socios principales, Thomas Hayes y William Bradley. Ambos tenían unos 50 años, ambos vestidos con trajes oscuros, ambos riéndose de algo que Richard acababa de decir. Mi padre estaba en el otro extremo de la sala con Michael. Estaban hombro con hombro, y mi padre tenía la mano en la espalda de Michael mientras hablaban con una mujer que reconocí como Emily Davis, una de las socias más jóvenes que se había hecho un nombre en el derecho contractual. Era aguda, pulida y tenía el tipo de confianza que proviene de ser tomada en serio por las personas que te rodean. Mi madre estaba sentada sola en la mesa, arreglando su servilleta. Levantó la vista cuando entré y sonrió, una sonrisa cálida y tranquila que contenía a partes iguales amor y tristeza. Sabía cómo eran estas cenas para mí. Siempre lo sabía. Ashley, lograste venir, dijo, poniéndose de pie para abrazarme. Te dije que lo haría. Me abrazó un momento más de lo necesario, luego se apartó y me miró a la cara. ¿Te ves cansada? Semana larga, dije. Siéntate a mi lado, me pidió. Y lo hice. La primera hora fue exactamente lo que esperaba. Mi padre hizo un brindis por la victoria en el arbitraje. Michael habló sobre su papel en el caso. Richard contó una historia de guerra sobre un caso similar de 1998. Thomas y William se rieron en el momento justo. Se sirvió vino. Se ordenaron los cortes de carne. La habitación zumbaba con el sonido de hombres felicitándose mutuamente. Nadie me habló directamente hasta que Emily Davis se inclinó sobre la mesa durante los aperitivos y dijo, Ashley, escuché que te está yendo muy bien en tu empresa. ¿Cómo era el nombre? Horizon Technologies, respondí. Software empresarial. Atendemos a clientes en salud, finanzas, logística y servicios legales. Servicios legales. Emily levantó una ceja. Interesante. ¿Qué tipo de tecnología legal? Plataformas de gestión de casos, seguimiento de cumplimiento, automatización de documentos. Acabamos de lanzar una nueva herramienta de revisión de contratos impulsada por inteligencia artificial que está reduciendo a la mitad los tiempos de revisión para algunos de nuestros clientes. Emily parecía genuinamente impresionada. Eso suena increíble. Hemos estado luchando con nuestro propio sistema de gestión de documentos durante años. Richard sigue diciendo que nos actualizaremos, pero ya sabes cómo es. Sonreí. Lo sé. Ese fue el momento en que mi padre decidió unirse a la conversación. Había estado sentado a 3 asientos de distancia, escuchando a medias mientras Michael contaba una historia sobre una deposición que salió mal. Pero cuando escuchó a Emily expresar interés en lo que yo hacía, algo cambió en su rostro. No era curiosidad. No era orgullo. Era algo más parecido a la molestia, como un perro que escucha un sonido que no le gusta. Ashley, ¿tienes una de tus tarjetitas?, preguntó, su voz cortando el ruido de la mesa. La forma en que dijo tarjetitas sonó como si estuviera repartiendo volantes caseros para una venta de pasteles. Dudé. Algo en su tono me decía que no era una petición sincera. Pero mi madre me dio un pequeño asentimiento y metí la mano en mi maletín y saqué una tarjeta de presentación. Se la pasé por encima de la mesa. La tomó entre el pulgar y el índice y la sostuvo a la luz como si estuviera examinando un billete falso.
Directora de tecnología, leyó en voz alta, y la forma en que lo dijo hizo que la habitación se quedara en silencio. No todo a la vez, sino gradualmente, como una marea que baja. Las conversaciones murieron a mitad de la oración. Los tenedores se detuvieron sobre los platos. Todos miraron a mi padre. Le dio la vuelta a la tarjeta, estudió la parte de atrás, luego me miró con una media sonrisa que había visto 1000 veces antes. Era la sonrisa que ponía cuando estaba a punto de decir algo que él creía que era muy inteligente. ¿Hiciste estas en Staples?, preguntó. La mesa se quedó en silencio, completamente en silencio. Podía escuchar el hielo moviéndose en los vasos de agua. Volvió a mirar la tarjeta. Directora de tecnología, repitió. Esta vez, más fuerte, más teatral. Luego levantó la tarjeta y se la mostró a Richard y a Thomas, girando la muñeca para que pudieran verla claramente. Miren esto, dijo como si estuviera presentando pruebas en la corte. Mi hija, la directora de tecnología. Dijo el título como si fuera un remate. Como si las palabras mismas fueran ridículas. Como si la idea de que su hija pudiera tener un título como ese fuera inherentemente absurda. ¿Impresas en casa?, continuó, riéndose. Le dio la vuelta a la tarjeta de nuevo. Saben, en estos días, cualquiera puede imprimir cualquier cosa en una tarjeta. Podrías poner Reina de Inglaterra ahí y repartirla en un evento de networking. Thomas dejó escapar una pequeña e incómoda carcajada. William apartó la mirada. Emily se quedó mirando su plato. Richard no dijo nada, pero pude ver algo cambiar detrás de sus ojos, algo que parecía incomodidad. Mi madre dijo, Robert, en un tono bajo y de advertencia. ¿Qué?, respondió mi padre, todavía sonriendo. Solo estoy haciendo una pregunta. Es una tarjeta bonita, de aspecto muy profesional. Pero ya saben, en este negocio, los títulos significan algo. Te los ganas a través de años de trabajo duro, a través de exámenes del colegio de abogados, a través de batallas en la corte. No te dan un título simplemente porque trabajas en una empresa de tecnología de la que nadie ha oído hablar. Me quedé allí sentada, muy quieta, y sentí que algo dentro de mí cambiaba. No era enojo. No exactamente. Era más como una llave girando en una cerradura, una puerta cerrándose, una decisión tomándose en un lugar más profundo que el pensamiento consciente. Había pasado 32 años intentando ganarme el respeto de este hombre. Me había graduado con honores. Había escalado posiciones en una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en la región del Atlántico Medio. Había construido sistemas que daban servicio a clientes de Fortune 500. Tenía un equipo que me respetaba, un CEO que creía en mí, una carrera que había construido ladrillo a ladrillo sin su ayuda, sin su dinero, sin su apellido. Y él estaba sentado en una mesa frente a sus colegas sosteniendo mi tarjeta de presentación como si fuera un chiste. Miré a mi madre. Tenía los ojos llorosos. Tenía la mano presionada contra la boca de la forma en que siempre lo hacía cuando intentaba contener algo. Miré a Michael. Estaba mirando fijamente a la mesa, con la mandíbula tensa. No me defendió. Nunca lo hacía. No era una persona cruel, pero era un cobarde en las cosas que más importaban. Demasiado asustado de perder su lugar a la diestra de nuestro padre como para hablar por mí alguna vez. Miré a Emily. Me miró a los ojos y vi algo en su expresión que nunca olvidaré. Era lástima. Emily Davis, una mujer a la que apenas conocía, me tenía lástima. Y eso fue lo que finalmente me quebró. Levanté mi servilleta. La coloqué cuidadosamente sobre la mesa. Me acerqué y tomé suavemente mi tarjeta de presentación de la mano de mi padre. Él me dejó, todavía sonriendo, todavía pensando que era una broma inofensiva. Disfruten su cena, dije. Mi voz era calmada, no temblaba, no era emocional, ni dramática, solo calmada. El tipo de calma que llega cuando finalmente has tomado una decisión que debiste haber tomado hace años. Me puse de pie. Empujé mi silla. Tomé mi maletín. Ashley, dijo mi madre, con la voz quebrada. Te amo, mamá. Te llamaré mañana. Salí del comedor privado, pasé por el restaurante principal,
pasé por la estación de la anfitriona y salí al estacionamiento. El aire de septiembre era fresco y olía a lluvia. Me senté en mi auto durante unos 2 minutos solo respirando. Luego saqué mi teléfono y redacté un correo electrónico. El correo estaba dirigido a una persona, Amanda Foster, la directora jurídica de Horizon Technologies. Amanda era una fuerza de la naturaleza de 45 años que había pasado una década en una firma de primer nivel en Washington antes de unirse a Horizon. Era la persona que gestionaba todas las relaciones legales externas de la empresa y en ese momento, era la persona más importante en mis contactos. Escribí el correo cuidadosamente. Cada palabra importaba. Amanda. Te escribo para solicitar formalmente que Horizon Technologies termine todos los servicios legales con Sterling y asociados de manera inmediata. Te daré el contexto completo en una reunión el lunes por la mañana, pero quiero iniciar este proceso ahora para que podamos comenzar la transición a un asesoramiento legal alternativo sin demora. Por favor, confirma la recepción de este correo a tu mayor conveniencia. Lo leí 2 veces. Luego presioné enviar. Me senté en el auto por 1 minuto más, mirando la pantalla brillante. Luego giré la llave y salí del estacionamiento. Mientras me incorporaba a la autopista, de regreso a Richmond, mi teléfono vibró. Era Amanda. Recibido. Tendré un informe listo para ti el lunes. ¿Quieres que notifique a Sterling y asociados directamente o prefieres manejarlo a través de una carta formal? Respondí, carta formal. Sin llamadas, sin avisos de cortesía. Entendido. Dejé el teléfono y conduje en silencio durante las siguientes 2 horas. Sin música, sin podcast, sin llamadas, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y el bajo zumbido del motor. Y en algún lugar a lo lejos detrás de mí, en un comedor privado en The Garrison, mi padre todavía estaba presidiendo la mesa, todavía celebrando su firma, todavía deleitándose en el brillo de su propia importancia. No tenía idea de lo que se le venía encima. Para entender lo que significaba ese correo electrónico, necesitas entender lo que Horizon Technologies significaba para Sterling y asociados. Y para entender eso, necesito explicar cómo llegó a existir la relación entre las 2 empresas en primer lugar. Cuando me uní a Horizon Technologies como vicepresidenta de ingeniería a la edad de 28 años, la empresa estaba creciendo más rápido de lo que su infraestructura podía soportar. Estábamos firmando nuevos clientes corporativos cada trimestre. Nos estábamos expandiendo a nuevos mercados. Estábamos contratando docenas de ingenieros, vendedores y personal de operaciones cada mes. Y con todo ese crecimiento llegó una montaña de trabajo legal, contratos, revisiones de cumplimiento, registros de propiedad intelectual, problemas de derecho laboral, acuerdos con proveedores y asuntos regulatorios en cada estado donde operábamos. Jessica Morgan, la CEO de Horizon, había construido la empresa desde cero. La comenzó en su apartamento con 2 ingenieros y una pizarra. Para cuando yo me uní, había recaudado $120 millones, contratado a más de 400 personas y convertido a Horizon en una de las firmas de software empresarial más respetadas de la región. Pero el trabajo legal no era su fuerte. Necesitaba una firma que pudiera manejar el volumen y la complejidad de una empresa que duplicaba su tamaño cada 18 meses. En ese momento, Horizon estaba usando una pequeña firma boutique en Richmond para la mayoría de sus necesidades legales, pero la boutique no daba abasto. Las presentaciones se retrasaban. Las revisiones eran descuidadas. Un problema de cumplimiento casi nos cuesta un importante cliente del sector salud porque alguien en el bufete de abogados pasó por alto una fecha límite regulatoria por 3 días. Jessica me llamó a una reunión una tarde y me dijo, Ashley, necesito una firma que realmente pueda manejarnos. Creciste rodeada de abogados. ¿Conoces a alguien? Sí, conocía a alguien. Conocía a una firma entera. Conocía a Sterling y Asociados, la firma que mi padre había ayudado a construir durante 25 años, la firma que manejaba contratos corporativos y trabajo de cumplimiento para algunas de las empresas más grandes de Virginia. Conocía sus capacidades, su reputación, sus socios principales. También sabía que recomendarlo significaría lanzarle a la firma de mi padre un salvavidas en un momento en que lo necesitaban. La industria legal estaba cambiando.
Las firmas de tamaño mediano estaban perdiendo clientes ante firmas nacionales más grandes y ante equipos legales internos. Sterling y Asociados se había mantenido estable durante años, pero sus ingresos se habían estancado. Necesitaban un gran cliente que los empujara al siguiente nivel. Luché con la decisión durante una semana. Una parte de mí no quería darle nada a mi padre. Otra parte quería demostrar que podía ser generosa incluso cuando él no lo era. Y una parte de mí, y esta es la parte de la que no estoy orgullosa, todavía esperaba que llevarle a su firma un cliente importante finalmente lo hiciera verme. Recomendé Sterling y Asociados a Jessica. Ella los investigó, se reunió con Richard y mi padre, y firmó un acuerdo de retención, contrato de honorarios fijos, en menos de 60 días. El contrato valía $1.80 al año. Déjenme decirlo de nuevo para que se asimile. $1.800.000 al año. Eso era lo que Geraisen Technologies le pagaba a Sterling y Asociados por servicios legales. Cubría el trabajo continuo de cumplimiento, revisiones de contratos, registros de propiedad intelectual, asesoramiento en derecho laboral y soporte de guardia para nuestro equipo ejecutivo. Era el contrato de cliente individual más grande que Sterling y Asociados había asegurado jamás. Representaba aproximadamente el 12% de sus ingresos anuales totales. Financió 3 puestos de asociados a tiempo completo y mantuvo a 2 socios principales, incluido mi padre, facturando a su máxima capacidad. Y mi padre sabía que yo había sido la que hizo la presentación. Jessica se lo dijo directamente durante la reunión de la firma. Ella le dijo, debería estar orgulloso de su hija. Ella es la razón por la que estamos aquí. ¿Saben lo que dijo mi padre? Dijo, Ashley siempre ha sido útil. Eso es todo. Ni orgulloso, ni agradecido, ni mi hija nos trajo el cliente más grande en la historia de esta firma. Solo útil. Como si le hubiera pasado la sal en la cena. Eso fue hace 3 años. Durante 3 años, Sterling y Asociados manejó el trabajo legal de Geraisen Technologies. Durante 3 años, facturaron $1.80 anualmente de la relación que yo había creado. Durante 3 años, mi padre cobró su parte de las ganancias de ese contrato, fue a las reuniones de socios donde se discutía la cuenta de Geraisen, y ni una sola vez, nunca, conectó su buena fortuna con la hija a la que descartaba. Y ahora, sentada en mi auto en una carretera oscura con el sabor de la humillación aún fresco en la boca, acababa de enviar un correo electrónico que pondría fin a todo eso. El lunes por la mañana, llegué a las oficinas de Geraisen a las 7:15 de la mañana, 45 minutos antes de mi hora habitual. Amanda Foster ya estaba en la sala de conferencias del piso 14. Una pila de documentos frente a ella, 2 tazas de café sobre la mesa. Saqué todo durante el fin de semana, dijo mientras me sentaba. Cada contrato activo, cada asunto pendiente, cada artículo facturable actualmente en proceso con Sterling y Asociados. ¿Cuántos asuntos abiertos?, pregunté. 17, 3 son críticos, lo relacionado con el archivo de cumplimiento de salud de Aseford, la revisión de la fusión de Greenbrier y la disputa laboral con el exdirector de ventas en nuestra oficina de Charlotte. El resto son de rutina y pueden ser transferidos en 30 días. ¿Qué tan rápido podemos mover los asuntos críticos? Amanda hizo una pausa. Si traemos una nueva firma esta semana y comienzan a trabajar de inmediato, podemos tener un traspaso limpio en 45 a 60 días. Nos costará cierta superposición en la facturación, pero es manejable. Hazlo, dije. Quiero a Sterling y Asociados fuera de cada uno de los asuntos dentro de 60 días. Sin extensiones, sin cortesías. Amanda estudió mi rostro. Me conocía desde hacía casi 4 años. Me había visto en salas de juntas, en reuniones de crisis, en negociaciones con clientes multimillonarios. Nunca me había visto así. Ashley, dijo cuidadosamente. Quiero asegurarme de que esta es una decisión de negocios y no personal. La respeté por preguntar. Era su trabajo proteger a la empresa, no proteger mis sentimientos. Son ambas cosas, dije. Y seré transparente sobre eso con Jessica, pero aquí está el caso de negocios. He estado revisando los estados de facturación de Sterling y Asociados durante los últimos 6 meses. Sus tiempos de respuesta han caído.
La presentación de cumplimiento de Asefort se entregó con 2 semanas de retraso. La revisión del contrato para el acuerdo de Pinnacle Logistics tenía 3 errores que nuestro equipo interno detectó antes de firmar, y sus tarifas subieron un 8% el trimestre pasado sin ninguna mejora correspondiente en la calidad del servicio. Amanda asintió lentamente. Yo también noté el aumento de tarifas. Lo señalé en mi informe trimestral. Así que no soy solo yo molesta por una cena, dije. Soy la circuito que ha estado observando a nuestro asesor legal externo tener un bajo rendimiento durante meses y finalmente decidiendo que ya es suficiente. Amanda se recostó en su silla. Redactaré la carta de terminación hoy. ¿A quién quieres que se la envíe? A Richard Sterling. Es el socio director. Pon en copia a la bandeja de entrada general, pero dirígete a Richard directamente. ¿Y tu padre? Se enterará cuando Richard se lo diga. Amanda asintió. No hizo más preguntas. No necesitaba hacerlo. Para el miércoles, la carta de terminación estaba firmada por Jessica, cofirmada por Amanda y entregada por correo certificado en las oficinas de Sterling y asociados en su ubicación en el centro de Cedar Falls. La carta tenía 3 páginas, estaba escrita profesionalmente y citaba problemas de rendimiento, aumentos de tarifas y una decisión estratégica de consolidar los servicios legales con una sola firma nacional de servicio completo. No mencionaba mi nombre. No mencionaba la cena. No mencionaba las tarjetas de presentación ni staples ni la palabra butil. Era limpia, corporativa y devastadora. Y supe exactamente cuando aterrizó, porque el jueves por la tarde sonó mi teléfono. Era mi madre. Ashley, dijo, y su voz estaba tensa de una manera que nunca había escuchado antes. Tu padre recibió una carta de tu empresa. Lo sé. Está en su oficina. La puerta está cerrada. Richard pasó por allí hace 1 hora. Han estado ahí adentro juntos desde entonces. De acuerdo. Ashley, ¿hiciste tú esto? Tomé un respiro. Sí. Hubo un largo silencio en la línea. Podía escuchar a mi madre respirar. Podía escuchar el débil tic-tac del reloj en el pasillo de la casa donde crecí. Lo entiendo, dijo finalmente. Y luego, tan en silencio que casi no lo escucho, añadió, no voy a decirte que estás equivocada. Eso fue todo lo que dijo. Colgamos y me quedé sentada en mi oficina mirando el horizonte de Richmond a través de las ventanas que iban del piso al techo. Sintiendo algo que no esperaba. Me sentí libre. Las consecuencias en Sterling y asociados fueron rápidas, brutales e irreversibles. No escuché los detalles de mi padre. Él no me llamó. No envió mensajes de texto. No envió correos electrónicos. Durante las primeras 72 horas después de que llegó la carta de terminación, no supe nada de él en absoluto. En cambio, la historia me llegó a pedazos, transmitida a través de mi madre, a través de Michael, y eventualmente a través de una fuente que nunca esperé, Emily Davis. Esto es lo que pasó. Cuando Richard Sterling abrió la carta el jueves por la tarde, la leyó 2 veces, la dejó en su escritorio y se sentó en silencio durante 5 minutos completos. Luego levantó el teléfono y llamó a mi padre. La conversación, según lo que Richard le dijo a Michael más tarde, duró 11 minutos. Richard leyó la carta en voz alta. Mi padre interrumpió 3 veces para decir que debía haber un error. Richard le dijo que no había ningún error. La carta estaba en papel membretado oficial, firmada por la CEO y la directora jurídica de Horizon Technologies. Citaba problemas de rendimiento específicos. Establecía un cronograma de transición de 60 días y dejaba claro que la decisión era final. Mi padre fue a la oficina de Richard de inmediato. Cerraron la puerta. Estuvieron allí durante 2 horas. Lo que salió de esa reunión no fue un plan. Fue pánico. Horizon Technologies no era solo un cliente. Era el cliente. $1.80 millones al año, 12% de los ingresos de la firma, la cuenta que había justificado contratar a 3 asociados y expandir la práctica de cumplimiento normativo. Perder a Horizon no solo significaba perder dinero.
Significaba reestructuraciones, despidos y un golpe a la reputación de la firma que resonaría en la comunidad legal de Cedar Falls durante meses. Richard convocó una reunión de socios para el viernes por la mañana. Se requería la asistencia de los 6 socios principales. Mi padre, que nunca había faltado a una reunión de socios en 24 años, llegó 20 minutos tarde. Su corbata estaba torcida. Sus ojos estaban rojos. Mi madre me dijo más tarde que no había dormido. La reunión duró 4 horas. No sé todo lo que se dijo, pero conozco los puntos clave porque Emily Davis, la socia más joven, me envió un mensaje de texto ese viernes por la noche. Su mensaje decía: Ashley, no sé si esto es apropiado, pero quiero que sepas lo que pasó hoy. Richard le preguntó directamente a tu padre si la pérdida de Geraisen estaba conectada con un asunto personal. Él lo negó. Dijo que era una decisión comercial rutinaria del cliente y que estas cosas pasan. Thomas Hayes sacó los datos de rendimiento y señaló que el archivo de Aseford llegó tarde y que el contrato de Pinnacle tenía errores. Richard le preguntó a tu padre quién era responsable del control de calidad en la cuenta de Geraisen. Tu padre dijo que era él. Leí ese mensaje 3 veces. Mi padre había estado supervisando personalmente la cuenta de Geraisen. El cliente más grande en la historia de la firma, traído por su propia hija, y él había dejado que la calidad decayera. Había dado por sentada la cuenta de la misma manera que me había dado por sentada a mí. Emily continuó: los socios votaron por reestructurar el equipo de Geraisen inmediatamente. 2 asociados serán reasignados. Uno probablemente será despedido. Y Richard le pidió a tu padre que se apartara del trabajo de cara al cliente en todas las cuentas principales hasta que se realice una revisión de su desempeño. Esa última parte me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque sintiera pena por mi padre, sino porque entendía lo que significaba. En un bufete de abogados como Sterling y Asociados, que te pidan que te apartes del trabajo de cara al cliente no es un ajuste temporal. Es el principio del fin. Es la forma en que las firmas empujan hacia la salida a los socios en los que ya no confían. Mi padre, que había pasado 24 años construyendo su carrera en esa firma, que había definido toda su identidad por su rol como socio principal, estaba siendo apartado porque había perdido la cuenta que más importaba. Y aún no me había llamado. Michael me llamó el sábado por la mañana. Su voz era tensa, cortante, cuidadosa, de la forma en que siempre sonaba cuando estaba atrapado entre 2 mundos. Ashley, necesitamos hablar sobre lo que hiciste. ¿Sobre qué? Papá está cayendo en espiral. No ha comido en 2 días. Mamá está preocupada. Richard lo llamó 2 veces ayer y no contestó ninguna de las 2. Y necesito saber si hiciste esto a propósito. Hice una pausa. Le debía honestidad a Michael, no porque se la hubiera ganado, sino porque estaba cansada de fingir. Sí, dije. ¿Lo hice? Silencio. ¿Entiendes lo que esto le hace a la firma? Preguntó. Lo entiendo perfectamente. Ashley, esto no se trata solo de papá. Hay otros socios, asociados, personal de apoyo, personas que dependen de esos ingresos. Michael, yo traje ese cliente a la firma. Yo le presenté Jessica a Richard. Yo respondí por las capacidades de la firma. Puse mi reputación profesional en juego para darle a esa firma un contrato anual de $1,80 millones. Y el hombre que más se benefició de esa relación levantó mi tarjeta de presentación en una mesa y preguntó si la había hecho en Staples. Michael no dijo nada. Se burló de mi cargo frente a sus colegas, continué. Lo comparó con imprimir, Reina de Inglaterra, en una tarjeta. Lo hizo mientras yo estaba sentada justo ahí, mientras mamá estaba sentada justo ahí. Mientras una sala llena de gente miraba y no decía nada. Lo sé, dijo Michael en voz baja. Tú estabas ahí, le dije. Te sentaste a 3 asientos de distancia y no dijiste ni una palabra. Otro silencio, más largo esta vez. Lo sé, dijo de nuevo. Así que no me llames para preguntarme si entiendo las consecuencias. Las entiendo mejor que nadie. Yo construí el puente. Tengo todo el derecho de quemarlo. Michael exhaló lentamente.
¿Qué quieres, Ashley? ¿Quieres que se disculpe? No quiero nada de él, dije. Ese es el punto. Por primera vez en mi vida, no necesito nada de Robert Carter. No necesito su aprobación. No necesito su validación. No necesito que diga mi cargo en voz alta sin reírse. Solo necesito que entienda que las acciones tienen consecuencias. Incluso cuando eres socio principal en un bufete de abogados. Especialmente entonces. Michael colgó sin despedirse. No lo culpé. Estaba viendo cómo el único mundo que había conocido comenzaba a agrietarse, y no sabía cómo mantenerlo unido. Durante las siguientes 2 semanas, la situación en Sterling y Asociados se deterioró rápidamente. Richard Sterling, que había construido la firma de la nada y la había dirigido con mano de hierro durante 25 años, estaba furioso. No solo por la pérdida de ingresos, sino por la razón detrás de ello. Porque a pesar de lo que mi padre les dijo a los socios, la verdad eventualmente salió a la luz. Salió a la luz porque Emily Davis se lo dijo a Richard. Ella fue a su oficina el lunes después de la reunión de socios y le contó exactamente lo que había sucedido en The Garrison. Describió cómo mi padre había sostenido mi tarjeta, se había burlado de mi cargo, lo había comparado con algo impreso en una copistería y lo había hecho todo frente a clientes y colegas. Richard escuchó. Luego hizo una pregunta. ¿Ashley Carter nos trajo la cuenta de Geraisen? Sí, dijo Emily. Jessica Morgan lo dijo directamente durante la reunión de firma. Richard cerró los ojos. Así que Robert insultó a la persona que nos trajo a nuestro mayor cliente, y ahora ese cliente se va. Es correcto. Richard se puso de pie, caminó hacia su ventana y miró el horizonte de Cedar Falls durante mucho tiempo. Luego dijo, consígueme el acuerdo de asociación. Quiero revisar las cláusulas de conducta. No me enteré de esa conversación hasta mucho más tarde. Pero cuando lo hice, entendí que Richard no solo estaba enojado por el dinero. Estaba enojado por la estupidez. Estaba enojado de que un socio de su firma hubiera estado tan cegado por su propio ego, tan comprometido con menospreciar a su propia hija, que había destruido una relación por valor de casi $2 millones al año. Esa es la cosa con la arrogancia. No solo lastima a las personas a las que va dirigida. Lastima a todos los que están en el radio de la explosión. Y el radio de explosión de la arrogancia de mi padre estaba a punto de hacerse mucho más amplio. 3 semanas después de que se enviara la carta de terminación, Geraisen Technologies firmó un nuevo acuerdo de servicios legales con una firma llamada Michei, Brooks y Townsend, una firma nacional con oficinas en Richmond, Washington, Charlotte y Atlanta. Su práctica corporativa era 3 veces mayor que la de Sterling y Asociados, y su infraestructura de tecnología legal estaba años por delante. Amanda Foster gestionó la transición a la perfección. Cada asunto abierto fue transferido dentro de la ventana de 60 días. La nueva firma asignó a un equipo dedicado de 6 abogados a la cuenta de Geraisen, liderado por una socia principal llamada Sarah Jenkins que tenía 20 años de experiencia en cumplimiento normativo del sector tecnológico. La transición fue fluida. De hecho, fue mejor que fluida. Durante el primer mes, Sarah y su equipo identificaron 2 vacíos de cumplimiento que Sterling y Asociados habían pasado por alto. Uno en un protocolo de manejo de datos de salud y uno en un acuerdo de proveedor con un proveedor europeo. Ambos podrían haber resultado en multas de 6 cifras si no se hubieran abordado. Jessica me llamó a su oficina después de que regresaron los resultados de la auditoría. Ashley, dijo, recostándose en su silla. Quiero agradecerte. ¿Por qué? Por impulsar esto. Sé que fue personal para ti y sé que no fue fácil, pero la nueva firma ya está superando las expectativas. Estamos mejor protegidos. El producto del trabajo es más limpio y, francamente, la comunicación es como la noche y el día. Sarah responde a los correos electrónicos en 4 horas. Nuestra antigua firma tardaba 4 días. Asentí. Debí haber señalado los problemas de rendimiento antes. Dejé que la conexión personal nublara mi juicio. Jessica negó con la cabeza. Recomendaste una firma que conocías, eso no es un fracaso. El fracaso fue de su parte por dar por sentado nuestro negocio. Hizo una pausa. ¿Has hablado con tu padre?
No. ¿Vas a hacerlo? No lo sé. Jessica me estudió por un momento. Era una mujer que entendía la complejidad, que sabía que los negocios, la familia y la identidad podían enredarse de maneras que ningún organigrama podía desenredar. No le debes a nadie una explicación por tomar la decisión correcta, dijo. Pero si decides hablar con él, hazlo por ti, no por él. Le di las gracias y volví a mi oficina. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. Mientras tanto, de vuelta en Cedar Falls, las consecuencias seguían desarrollándose. Mi madre me llamaba cada 2 días. Intentaba mantenerse neutral, pero podía escuchar la tensión en su voz. Me dijo que mi padre estaba durmiendo en su oficina en casa la mayoría de las noches. No iba a la firma todos los días. Había empezado a beber whisky por las tardes, algo que nunca antes había hecho. Tiene miedo, Ashley, dijo durante una llamada. Nunca lo he visto así. ¿Miedo de qué? De perder su lugar en la firma, en este pueblo, en tu vida. Él perdió su lugar en mi vida hace mucho tiempo, mamá. Solo que no se dio cuenta. Se quedó callada por un momento. Se dio cuenta. Solo que no sabía cómo decirlo. No estuve de acuerdo con ella, pero no discutí. Mi madre había pasado 35 años traduciendo el silencio de mi padre en algo que sonara a amor. No podía quitarle eso. Era todo lo que tenía. Michael me llamó una vez más. 2 semanas después de nuestra primera conversación. Esta vez, su tono era diferente. Menos defensivo, más resignado. Richard revisó el acuerdo de asociación, dijo. Hay una cláusula de conducta. Si el comportamiento de un socio causa daño material a la firma, los otros socios pueden votar para reducir su participación accionaria. Van a hacerlo. Ya lo hicieron. La votación fue de 4-1. La participación de papá se redujo en un 20%. Cerré los ojos. El 20% de la participación accionaria de un socio principal en una firma que facturaba $15 millones al año. Eso no era cambio suelto. Era un golpe financiero que alteraba la vida. ¿Quién votó en contra de la reducción? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Thomas Hayes. Él y papá han sido amigos desde la Facultad de Derecho. ¿Y Richard? Richard lideró la votación. Tomé un respiro lento. Richard Sterling, el hombre junto al que mi padre había estado durante 24 años, había liderado la votación para reducir su capital. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la seriedad con la que Richard tomó la situación. Hay más, dijo Michael. Richard se va a reunir con un consultor de reestructuración la próxima semana. Si no pueden reemplazar los ingresos de Geraisen en 6 meses, van a tener que despedir al menos a 4 personas, tal vez más. Ese no es mi problema, Michael. Lo sé. Solo te lo estoy contando. Les traje un cliente de $1.80 millones. Lo hice como un acto de buena fe. Y mi padre usó la prosperidad que yo creé como una plataforma para humillarme. Si la firma sufre, eso es culpa de él, no mía. Michael se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo algo que me sorprendió. Tienes razón. Parpadeé. ¿Qué? Dije que tienes razón. Nunca debiste haber pasado por lo que él hizo. No en esa cena. Nunca. Y yo debí haber dicho algo. Debí haberte defendido. No lo hice. Y lo siento. No supe qué hacer con esa disculpa. Era la primera genuina que recibía de alguien de mi familia en años. La sostuve en mis manos como algo frágil, sin estar muy segura de poder confiar en ella, pero agradecida de todos modos. Gracias, dije. No te estoy pidiendo que perdones a papá, añadió Michael. Solo te pido que no cierres la puerta por completo. Todavía no. Es terco y orgulloso y ha estado equivocado contigo durante mucho tiempo. Pero también tiene 61 años y su mundo se está desmoronando. Y ya sea que se lo merezca o no, sigue siendo nuestro padre. Le dije a Michael que lo pensaría, y lo decía en serio.
Pero pensar en ello y hacer algo al respecto eran dos cosas muy diferentes, y no estaba lista para lo segundo. Todavía no. En las semanas que siguieron, me sumergí en el trabajo. Geraisen estaba entrando en una fase de crecimiento crítico. Nos preparábamos para una ronda de financiamiento serie de que valoraría a la empresa en más de $500 millones. Mi equipo estaba construyendo una nueva arquitectura de plataforma que nos permitiría escalar a 10 veces nuestra base de clientes actual. Trabajaba jornadas de 12 horas, dirigía reuniones con inversores, volaba a Nueva York y San Francisco para sesiones de presentación y manejaba un equipo que había crecido de 60 a 85 ingenieros. No tenía tiempo para pensar en mi padre. O al menos eso es lo que me decía a mí misma. La verdad es que pensaba en él todos los días. No con enojo, no con satisfacción, no con arrepentimiento, solo con un tipo de conciencia pesada, como llevar una piedra en el bolsillo que no puedes dejar porque has olvidado dónde la recogiste. Seguía viendo su rostro en esa mesa. La forma en que sostenía mi tarjeta, la forma en que sonreía, la forma en que dijo Staples como si fuera la palabra más graciosa del idioma inglés. Y seguía escuchando la voz de Emily en mi cabeza, diciendo las palabras que me revelaban la verdad sobre cuán profundamente había cortado su descuido. Richard le preguntó directamente a tu padre si la pérdida de Geraisen estaba conectada con un asunto personal. Él lo negó. Lo negó. Lo negó. Lo negó. Incluso cuando se enfrentó a la verdad, incluso cuando la evidencia estaba sobre el escritorio de Richard en forma de una carta de terminación de 3 páginas, mi padre no pudo admitir que él había causado esto. Que su menosprecio hacia su propia hija le había costado a la firma su cliente más valioso. Esa negación me dijo más que cualquier disculpa. Me dijo que el orgullo de mi padre era más fuerte que su honestidad. Y si un hombre no puede ser honesto sobre el daño que ha causado, no se puede confiar en que deje de causarlo. Así que hice lo que siempre había hecho. Seguí construyendo. Seguí trabajando. Seguí demostrando, no a él, sino a mí misma, que yo era exactamente quien decía mi tarjeta de presentación. Directora de tecnología. No impresa en Staples, no hecha en casa. Ganada a través de años de sudor, sacrificio y la obstinada negativa a dejar que alguien, especialmente el hombre que se suponía que debía creer en mí primero, definiera cuánto valía. 2 meses después de la carta de terminación, sucedió algo inesperado. Algo que cambió la forma de la historia de una manera que no podría haber predicho. Estaba en mi oficina un martes por la tarde revisando los documentos de debida diligencia técnica para nuestra ronda serie de cuando mi asistente llamó a la puerta y dijo, Ashley, hay un hombre llamado Richard Sterling en el vestíbulo. No tiene cita. Dice que necesita 5 minutos. Dejé mi bolígrafo. Richard Sterling en mi vestíbulo sin cita previa. Hazlo pasar, dije. Cuando Richard entró en mi oficina, se veía diferente de la última vez que lo había visto en The Garrison. Seguía siendo alto y de cabello plateado, todavía impecablemente vestido, pero ahora había una pesadez en él, un peso en sus hombros que no había estado allí antes. Me estrechó la mano y se sentó en la silla frente a mi escritorio. No perdió el tiempo con cortesías. Ashley, voy a ser directo contigo. Vine hoy porque te debo algo que tu padre no te dará. ¿Qué es eso? Una conversación honesta. Apoyó las manos sobre la mesa. Sé por qué retiraste la cuenta. Sé lo que pasó en esa cena. Emily me lo contó todo y quiero que sepas que estoy avergonzado de lo que ocurrió en esa habitación. No respondí. Quería escuchar lo que tenía que decir. Tu padre es un abogado talentoso, continuó Richard. Ha sido mi socio durante 24 años, pero tiene un punto ciego del tamaño de un cañón, y está centrado directamente en ti. Lo he visto ignorarte desde que lo conozco. Lo he visto celebrar a tu hermano y pasarte por alto. Lo he escuchado referirse a tu trabajo como, esa cosita de las computadoras, en reuniones de socios frente a personas que deberían haber sabido que no debían reírse. Hizo una pausa y yo no dije nada. Durante años, no dije nada porque era su familia y me decía a mí mismo que no era mi lugar. Pero cuando su comportamiento le costó a esta firma su mayor cliente, se convirtió en mi lugar, porque su punto ciego ya no es personal. Es profesional. Es financiero. Es existencial para una firma que yo construí desde cero.
¿Qué quieres de mí, Richard?, pregunté. No quiero recuperar la cuenta, dijo. Sé que ese barco ya zarpó. Tomas la decisión de negocios correcta y Michei, Brooks y Townsend te servirán bien. No estoy aquí para negociar. Entonces, ¿por qué estás aquí? Me miró con una expresión que no esperaba. No era lástima. No era estrategia. Era respeto. Estoy aquí porque quería mirarte a los ojos y decirte que tu padre se equivoca contigo. Se ha equivocado contigo durante 32 años. Y el hecho de que hayas construido una carrera tan extraordinaria a pesar de sus tonterías me dice más de tu carácter que cualquier cosa que él haya hecho en una sala del tribunal. Sentí un nudo en la garganta. No esperaba esto. No de Richard Sterling. No del hombre que había fundado la firma que mi padre idolatraba. Él no va a cambiar, ¿verdad? Le pregunté. Richard suspiró. No lo sé. Conozco a Robert desde hace mucho tiempo. Es orgulloso. Es terco. Se define a sí mismo por un conjunto muy estrecho de logros y cualquier cosa que quede fuera de esa definición es invisible para él. Tú, tu carrera, tu éxito. Todo queda fuera de su definición. Y en lugar de expandir su visión del mundo para incluirte, ha pasado 32 años tratando de encogerte para que quepas dentro de la caja que ya tiene. Esa fue la descripción más precisa de mi padre que había escuchado jamás, y vino de su propio socio comercial. Reduje su participación en la firma, dijo Richard. Probablemente ya lo sabes. Michael me lo dijo. Bien. Quiero que sepas que no fue un castigo. Fue correctivo. El comportamiento de Robert causó un daño material a la firma. El acuerdo de asociación permite ajustes de capital en esas circunstancias. Pero quiero que entiendas que no disfruté haciéndolo. Es mi socio. Es mi amigo. Pero la amistad no te exime de la responsabilidad. Asentí. Una cosa más, dijo Richard poniéndose de pie. Conocí a Jessica Morgan cuando firmamos el acuerdo hace 3 años. Ella me dijo ese día que tú eras la tecnóloga más talentosa con la que había trabajado. Lo descarté en ese momento porque no entendía qué significaba eso. Soy abogado. Pienso en términos de precedentes y estatutos. Pero he pasado los últimos 2 meses aprendiendo lo que hace Horizon Technologies, y quiero que sepas. Ahora lo entiendo. Lo que construyes importa. Los sistemas, las plataformas, las herramientas, importan, y tú importas. Me tendió la mano. Se la estreché. Gracias, Richard. Caminó hacia la puerta, luego se volvió. Si tu padre alguna vez recobra el sentido, será un hombre afortunado, porque la hija a la que ha estado descartando vale más que todos los socios de mi firma combinados. Y luego se fue. Me quedé sentada en mi silla durante mucho tiempo. Después de que Richard salió, lloré. No lágrimas ruidosas y desordenadas, sino del tipo silencioso que llega cuando algo que has estado guardando dentro de ti durante años finalmente es reconocido por alguien más que tú misma. La visita de Richard no arregló nada. No reparó mi relación con mi padre. No deshizo los años de desprecio, pero hizo algo igualmente importante, confirmó que yo no estaba loca, que lo que había experimentado era real, que el dolor que llevaba no era una exageración. Que un hombre que había conocido a mi padre durante un cuarto de siglo podía mirar la situación y decir sin dudarlo, él se equivoca contigo. A veces eso es todo lo que necesitas. No una solución. Solo un testigo. Las semanas posteriores a la visita de Richard fueron de un extraño tipo de tranquilidad. Mi padre seguía sin llamar. Mi madre seguía llamando cada 2 días, pero había dejado de mencionarlo directamente. Michael se comunicaba una vez a la semana, conversaciones breves que parecían más informes meteorológicos que charlas reales. Y en Horizon, el impulso continuó. Nuestra ronda de financiamiento serie D cerró en $500 millones. Recaudamos 85 millones en capital nuevo. La empresa fue valorada en 500 millones y mi nombre estaba en el comunicado de prensa como directora de tecnología. Mi foto estaba en el Richmond Times-Dispatch, en TechCrunch, en la barra lateral del Wall Street Journal. Me invitaron a hablar en una conferencia de tecnología en Boston.
Me pidieron que me uniera a una junta asesora para una organización sin fines de lucro que enseñaba programación a jóvenes de escasos recursos. Cada hito se sentía como una respuesta silenciosa a una pregunta que mi padre nunca había hecho. Pero nada de eso me traía paz. No realmente. Porque la piedra seguía en mi bolsillo. El peso de su rechazo, de sus burlas, de su silencio. Seguía ahí, suave y pesada, presionando contra mi pierna en cada paso. Empecé a ver a una terapeuta. Su nombre era doctora Laura Bennett y ejercía en una pequeña oficina cerca de Carytown en Richmond. Tenía unos 50 años, era tranquila, directa y tenía una manera de hacer preguntas que te hacía darte cuenta de que la respuesta había estado dentro de ti todo el tiempo. Háblame de la tarjeta de presentación, me dijo durante nuestra segunda sesión. Así que se lo conté. Le conté todo. La cena, la forma en que la levantó, la palabra Staples, el silencio de la habitación, la caminata hasta el auto, el correo electrónico. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó, ¿qué crees que representaba esa tarjeta para él? Creo que representaba todo lo que él se niega a entender sobre mí. ¿Y qué representa para ti? Pensé en eso durante mucho tiempo. Prueba, dije finalmente. Prueba de que existo, de que lo que hago es real, de que me gané mi lugar. ¿La doctora? Bennett asintió. Y cuando la despreció, ¿qué le pasó a esa prueba? No desapareció, dije. Pero se sintió como si lo hiciera. Por un momento, sentada en esa mesa viéndolo reír, sentí como si todo lo que había construido fuera invisible. ¿Era invisible? No, pero se sintió de esa manera. Se inclinó hacia adelante. Ashley, la tarjeta de presentación no es la prueba. Tú eres la prueba. La tarjeta es solo papel. Tu padre puede burlarse de una tarjeta. No puede burlarse de lo que has construido. Porque lo que has construido es más grande que cualquier cosa que él pueda sostener entre sus dedos. Llevé esas palabras conmigo como una armadura en las semanas que siguieron. 4 meses después de la cena en The Garrison, mi padre finalmente llamó. Era un domingo por la noche a finales de enero. Yo estaba en casa en mi apartamento en Richmond cocinando pasta y escuchando un podcast sobre arquitectura de infraestructura. Mi teléfono sonó y cuando vi el nombre en la pantalla, casi no contesto. Robert Carter. Apagué la estufa. Apagué el podcast. Me quedé en la cocina sosteniendo mi teléfono viéndolo sonar durante lo que pareció mucho tiempo. Luego contesté, Ashley. Su voz sonaba diferente, más fina, más vieja, como si alguien hubiera tomado la perilla de volumen de su personalidad y la hubiera bajado a la mitad. Papá. Silencio. El tipo de silencio que ocurre cuando alguien ha ensayado un discurso en su cabeza 100 veces y luego olvida cada palabra en el momento en que se levanta el telón. Necesito hablar contigo, dijo. Entonces habla. Más silencio. Luego, lentamente, con pausas, como un hombre caminando sobre hielo, comenzó. He tenido mucho tiempo para pensar en los últimos meses. La firma está. Bueno, ya conoces la situación. Richard ha estado reestructurando. Perdimos a 4 personas el mes pasado. 2 asistentes legales y 2 asociados. Thomas está hablando de jubilación anticipada. William está buscando otras firmas. Lo sé, dije. Tu madre me dijo que ha estado hablando contigo. Sí. También me dijo que te habían ascendido de nuevo o bueno, no ascendido exactamente, pero que tu empresa recaudó mucho dinero y tu nombre salió en el periódico. Salió en varios periódicos. Lo vi, dijo, y su voz se quebró ligeramente en la última palabra. No un quiebre dramático, no un momento de película, solo una pequeña y casi imperceptible fractura en el muro que había construido a su alrededor durante 61 años. Ashley, necesito verte. ¿Por qué? Porque te debo algo y no puedo hacerlo por teléfono. Casi dije que no una parte de mí, una parte protectora y ruidosa, gritaba que esto era una trampa. Que se sentaría frente a mí y encontraría alguna nueva forma de menospreciarme. Que torcería la conversación hasta que se tratara de él, de la firma, de lo que le había costado.
Pero otra parte de mí, una parte más silenciosa, una parte que sonaba como mi madre y la doctora. Bennett e incluso Richard Sterling, decía, ve. No por él, por ti. De acuerdo, dije. Sábado. Hay una cafetería en la calle principal en Cedar Falls, la que está al lado de la vieja librería. Estaré allí a las 10 de la mañana. Estaré allí. Colgamos. No dormí bien esa semana. Seguía reproduciendo escenarios en mi cabeza. Seguía imaginando lo que él diría, lo que yo diría, cómo iría la conversación. Me preparé para el enojo. Me preparé para la negación. Me preparé para las justificaciones. Me preparé para cada versión de Robert Carter que había conocido. Para lo que no estaba preparada fue para la versión que apareció. La mañana del sábado era fría y gris. Cedar Falls en enero parece una ciudad conteniendo la respiración. Árboles desnudos, calles vacías, el cielo del color del hormigón viejo. Llegué a la cafetería a las 9:45 y me senté en una mesa de la esquina con vista a la puerta. Pedí café negro y sostuve la taza con ambas manos para evitar que temblaran. Entró a las 10:02. Llegó 2 minutos tarde. Mi padre nunca llegaba tarde. En 32 años, podía contar con los dedos de una mano la cantidad de veces que había llegado después de la hora programada a cualquier cosa. Se veía más pequeño. Eso fue lo primero que noté. No físicamente más pequeño, aunque había perdido peso, sino más pequeño de la forma en que se ve un edificio después de una tormenta. Aún en pie, pero disminuido, con la pintura descascarada, las ventanas agrietadas. Se sentó frente a mí. No pidió nada. Puso sus manos sobre la mesa y las miró durante mucho tiempo como si estuviera leyendo sus propias palmas. Ashley, dijo. Papá. He estado tratando de averiguar qué decirte durante 4 meses. He comenzado esta conversación en mi cabeza 1000 veces. He escrito cartas y las he tirado. He levantado el teléfono y lo he vuelto a colgar. Y cada vez choco contra el mismo muro, que es que no sé cómo decir lo que necesito decir. Inténtalo, dije. Me miró. Sus ojos estaban rojos, no por llorar, sino por agotamiento. Por el peso acumulado de las noches de insomnio y las perspectivas cada vez más sombrías, y la lenta y aplastante comprensión de que él había construido su propio desastre, con un comentario despectivo a la vez. Estaba equivocado, dijo. 2 palabras. Después de 32 años, 2 palabras. Estaba equivocado sobre tu carrera. Estaba equivocado sobre tu trabajo. Estaba equivocado sobre lo que significa la tecnología y lo que haces y lo que representa tu cargo. Me equivoqué al levantar tu tarjeta en esa cena. Me equivoqué al decir lo que dije. Me equivoqué al reírme. Estaba equivocado frente a mis colegas y mi esposa y mi hijo, y lo más importante, frente a ti. Apreté mi taza de café con más fuerza. He pasado toda mi vida midiendo el éxito bajo un solo estándar, continuó. El derecho, el examen del colegio de abogados, la sala del tribunal, la sociedad en la firma. Creía que si algo no encajaba dentro de ese marco, no era real. Y te apliqué esa creencia de una manera que fue cruel e injusta, y estoy empezando a entender, profundamente dañina. Empezando a entender, repetí. Él asintió. Sé que no es suficiente. Sé que empezar a entender no es lo mismo que entenderlo por completo. Pero estoy siendo honesto contigo, Ashley. Tengo 61 años y apenas ahora estoy empezando a ver cuánto daño he causado. No solo a la firma, no solo a mi carrera, sino a ti. A nosotros. Dejé mi taza sobre la mesa. ¿Sabes por qué le llevé el cliente de Geraisen a tu firma? Él negó con la cabeza. Porque quería que estuvieras orgulloso de mí. Quería entrar a ese edificio con un cliente de $1.8 millones y entregártelo y que me miraras de la forma en que miras a Michael. De la forma en que miras a Richard, de la forma en que miras a cualquiera que encaja dentro de tu pequeño marco. Él se estremeció. Y tomaste a ese cliente, y le facturaste, y sacaste provecho de él. Y ni una sola vez lo conectaste conmigo. Jessica te dijo directamente a la cara que yo era la razón por la que tenías esa cuenta.
Y tú dijiste que fui útil. Útil, papá. Como si te hubiera traído un vaso de agua. Apretó la mandíbula. Así que cuando levantaste mi tarjeta y preguntaste si la había hecho en Staples, algo se rompió dentro de mí. No mi espíritu, no mi confianza. Esas cosas son más fuertes de lo que piensas. Lo que se rompió fue el último hilo de esperanza al que me había estado aferrando. La esperanza de que tal vez algún día me vieras de verdad. Una lágrima rodó por su mejilla. Nunca había visto a mi padre llorar. Ni una sola vez en 32 años. Ni en funerales, ni en bodas, ni cuando su propia madre falleció. Robert Carter no lloraba. Hasta ese momento. Te veo ahora, susurró. ¿Me ves o me ves porque te quité algo? Se limpió la cara con el dorso de la mano. Merezco esa pregunta. Y la respuesta honesta es que no lo sé. Quiero decir que te veo porque eres mi hija y te amo y siempre lo he hecho. Pero tienes derecho a dudar de mí porque mi historial no respalda esa afirmación. Esa fue la cosa más honesta que mi padre me había dicho jamás. Las semanas posteriores a la reunión en la cafetería no fueron un cuento de hadas. No hubo una reconciliación dramática. Ningún abrazo lleno de lágrimas que borrara décadas de dolor. La vida real no funciona así. Y cualquiera que te diga que sí, está vendiendo algo. Lo que sucedió en cambio fue más lento, más difícil y, de muchas maneras, más significativo. Mi padre comenzó a enviarme artículos. No artículos legales, ni noticias de la firma, sino artículos de tecnología. El primero fue un artículo de Forbes sobre mujeres en el liderazgo tecnológico. Lo envió con un mensaje de una línea: pensé en ti. No respondí. No porque estuviera enojada, sino porque no sabía qué decir. El segundo artículo trataba sobre las tendencias del software empresarial. El tercero trataba sobre una startup que acababa de ser adquirida por $200 millones. El cuarto era sobre inteligencia artificial y la salud. Mandaba uno cada semana, sin falta. A veces añadía una nota: esto parece estar relacionado con lo que haces. Oh, no entendí la mitad de esto, pero lo estoy intentando. O una vez, simplemente, estoy orgulloso de ti. Comencé a responder después del sexto artículo. Mensajes cortos al principio. Gracias. Luego más largos: esta empresa en realidad usa un marco similar al que construyó mi equipo. Luego, finalmente, una conversación real sobre lo que estaba haciendo Horizon Technologies y por qué importaba. No eran intercambios emocionales profundos. Eran incómodos, entrecortados, como dos personas aprendiendo un nuevo idioma al mismo tiempo. Pero eran algo. Eran un comienzo. Mi madre me llamó una noche de febrero y me dijo: tu padre me pidió que lo ayudara a descargar un podcast sobre tecnología. ¿Un podcast? Escuchó 3 episodios en su viaje a la oficina. Me dijo que entendió como el 40%. Me eché a reír. Era la primera vez que me reía de algo relacionado con mi padre en meses. Mientras tanto, en Sterling y Asociados, la reestructuración continuaba. Richard trajo a un consultor que recomendó reducir los gastos generales en un 15% y diversificar la base de clientes. 2 asociados más se fueron voluntariamente a otras firmas. Thomas Hayes anunció su jubilación anticipada. William Bradley inició negociaciones con una firma más grande en Norfolk sobre una posible fusión. El papel de mi padre en la firma cambió. Ya no era el que traía los grandes clientes, el rostro de la firma en eventos de la industria, el socio que cerraba los acuerdos más grandes. Fue reasignado silenciosamente para ser mentor de asociados junior y administrar el cumplimiento interno. Trabajo importante, pero muy lejos del centro de atención que había ocupado durante 24 años. No se quejó de ello, al menos no a mí. Cuando le pregunté cómo iban las cosas en la firma durante una de nuestras breves conversaciones telefónicas, dijo: estoy aprendiendo a ser útil en formas que no esperaba. No presioné para que dijera más. Michael me llamó a principios de marzo con noticias que no había anticipado. Papá fue a ver a una terapeuta. Dije: ¿estás bromeando? No lo estoy. Mamá encontró a alguien, una psicóloga en Cedar Falls que se especializa en
creo que el término es terapia de sistemas familiares. Papá fue a una sesión y le dijo a mamá que pensaba que era una tontería. Luego regresó a la semana siguiente, y a la semana siguiente de esa. ¿Cuántas sesiones ha tenido? Pregunté. 4 hasta ahora. Me quedé asimilando esa información por un rato. Mi padre, el hombre que una vez dijo que la terapia era para personas que no podían manejar sus propios problemas, estaba sentado en la oficina de una psicóloga cada semana hablando de sus sentimientos. Si alguien me hubiera dicho eso hace un año, me habría reído hasta llorar. ¿De verdad está hablando?, pregunté. Mamá dice que sí. Dice que llega a casa después de las sesiones y se queda callado durante un par de horas. Luego le hace preguntas sobre cosas que sucedieron hace años. Cosas que nunca antes había mencionado. ¿Cómo se sintió ella cuando él me organizó la fiesta y no te mencionó? Si fue demasiado duro contigo mientras crecías. Si se perdió de cosas. Se perdió de todo, Michael. Lo sé. Pero ahora está preguntando. Eso tiene que contar para algo. No estaba segura de si contaba para algo o no, pero estaba dispuesta a esperar y ver. A finales de marzo, volé a San Francisco para una cumbre de liderazgo tecnológico donde era una de las oradoras principales. El evento se llevó a cabo en un centro de convenciones cerca del puerto, con más de 3,000 asistentes de empresas de todo el país. Mi discurso trataba sobre la construcción de equipos tecnológicos resilientes, sobre la creación de culturas donde las personas se sientan valoradas y escuchadas, sobre la conexión entre la inteligencia emocional y la excelencia en ingeniería. Me paré en ese escenario frente a 3,000 personas y hablé sobre mi viaje. No sobre la cena, no sobre mi padre, sino sobre las lecciones que había aprendido al construir algo real en un mundo que a menudo te dice que no eres suficiente. Hablé sobre la importancia del valor propio, sobre los límites, sobre la diferencia entre buscar validación y conocer tu valor. Cuando terminé, la sala se puso de pie en una ovación que duró más de un minuto. Personas que nunca había conocido se me acercaron después y me dijeron que mis palabras los habían conmovido. Una mujer que dirigía la ingeniería en una empresa de Fortune 100 me dijo que había llorado durante mi discurso. Un joven que acababa de empezar su primer trabajo como desarrollador junior me dijo que le había hecho creer que su carrera importaba. Llamé a mi madre desde el hotel esa noche. Mamá, di un discurso hoy. Lo sé, bebé. Lo vi en la transmisión en vivo. ¿Lo viste? Tu padre encontró el enlace. Nos lo envió a mí y a Michael y luego lo vio también. Me quedé callada por un momento. Mi padre vio mi discurso. Se sentó en su oficina con la puerta cerrada y lo vio todo. Cuando terminó, continuó mi madre, vino a la cocina y dijo, es extraordinaria, Susan. Siempre ha sido extraordinaria y yo fui demasiado ciego para verlo. Presioné mi mano contra mi pecho. La piedra en mi bolsillo, la que había estado cargando durante meses, años, toda mi vida, se movió. No desapareció, no se disolvió, pero se hizo más ligera, casi imperceptiblemente más ligera. Mamá, no sé si pueda perdonarlo. No te estoy pidiendo que lo perdones, Ashley. Solo te pido que dejes la puerta abierta. Está abierta, dije. Siempre lo ha estado. Él es el que nunca la cruzó. Tal vez esté caminando ahora, dijo lentamente. Torpe, pero caminando. En abril, sucedió algo que nadie esperaba. Richard Sterling me llamó. No sobre la cuenta, no sobre la firma. Me llamó para decirme que estaba recomendando a mi padre para un puesto en la junta directiva de una organización sin fines de lucro de tecnología legal en la que Richard había estado involucrado durante años. La organización desarrollaba software legal asequible para defensores públicos y clínicas legales pro bono. Sé que esto suena extraño, dijo Richard. Pero tu padre ha estado leyendo sobre tecnología. Me ha estado haciendo preguntas reales sobre cómo los bufetes de abogados pueden modernizarse. No es un experto y nunca lo será. Pero ahora tiene pasión, un tipo de curiosidad que no he visto en él en décadas, y creo que esta ONG podría usar a un miembro de la junta que esté dispuesto a aprender. ¿Quieres poner a mi padre en la junta de una organización de tecnología legal?, le pregunté medio riendo. Quiero darle un puente, dijo Richard.
Entre el mundo que conoce y el mundo en el que vives. Creo que podría ayudarlo a entender lo que haces, y creo que podría ayudarlo a sanar. Le dije a Richard que no me oponía. No era mi decisión tomarla, pero aprecié que me lo dijera. Mi padre se unió a la junta al mes siguiente. Fue a su primera reunión en Richmond y me llamó después, sonando con más energía de la que le había escuchado en años. Ashley, me mostraron una plataforma que automatiza los formularios de admisión para defensores públicos. ¿Sabes cuánto tiempo ahorra eso? ¿Sabes cuántos casos se pierden por el papeleo? Esto podría cambiarlo todo. Sonreí al teléfono. Bienvenido a mi mundo, papá. Se quedó en silencio por un momento, luego dijo, siento que me haya tomado tanto tiempo llegar aquí. Lo sé. Lo digo en serio, Ashley. Todos los días lo siento. No solo por la cena, por todo. Por cada vez que te hice sentir invisible. Por cada vez que recurrí a Michael en lugar de a ti. Por cada vez que llamé a tu trabajo, esa cosita de las computadoras. Fui pequeño. Fui un ignorante. Y lastimé a la persona que más merecía mi apoyo. Eso significa mucho, papá. Sé que no puedo deshacerlo, pero voy a pasar el tiempo que me quede intentando corregirlo. Le creí. No porque sus palabras fueran perfectas. No porque de repente se hubiera convertido en el padre que siempre quise, sino porque podía escuchar el esfuerzo en su voz, la tensión de un hombre que estaba aprendiendo a ser alguien que nunca había sido, y haciéndolo de manera imperfecta, torpe, un paso a trompicones a la vez. Para cuando llegó el verano, el paisaje de mi vida había cambiado en formas tanto dramáticas como sutiles. En Horizon Technologies, habíamos crecido a más de 550 empleados. El financiamiento de la serie D había acelerado nuestra expansión a los mercados internacionales. Abrimos una pequeña oficina en Londres y comenzamos a incorporar clientes en el Reino Unido y Alemania. Mi equipo había crecido a 110 ingenieros, y yo pasaba cada vez más tiempo en asociaciones estratégicas y en la visión del producto a largo plazo, en lugar de en la gestión técnica del día a día. Jessica me llamó a su oficina una tarde de junio y me dijo que la junta directiva quería discutir un plan de sucesión para la siguiente fase de crecimiento. Estamos en una trayectoria para cotizar en bolsa dentro de los próximos 18 a 24 meses, dijo. La junta quiere asegurarse de que nuestro equipo ejecutivo esté asegurado, y eso significa formalizar tu rol de una manera que refleje tu contribución real a esta empresa. ¿Qué significa eso? Significa que la Junta quiere ofrecerte más acciones y un asiento en la mesa durante el proceso de salida a bolsa, IPO. Ya no solo serías la circuito, serías parte del equipo ejecutivo fundador que hace pública esta empresa. Me quedé mirándola. Jessica, yo no fui una fundadora. Tú construiste la tecnología que hizo de esta empresa lo que es hoy. Diseñaste la arquitectura de la plataforma. Contrataste y desarrollaste al equipo de ingeniería. Nos trajiste el marco de cumplimiento que nos permitió incorporar a clientes de Fortune 500 en todos los sentidos que importan. Ashley, tú eres una fundadora. Acepté la oferta. El paquete de acciones valía en papel entre $4 millones y $7 millones, dependiendo de la valoración final en la salida a bolsa. Firmé los documentos en una tranquila sala de conferencias en el piso 14 con Amanda Foster como testigo. Y cuando solté el bolígrafo, pensé en mi padre. No con enojo, no con triunfo, solo con el reconocimiento silencioso de que la chica que construía aplicaciones en su habitación, la adolescente que se enseñó a sí misma a programar, la joven a la que le dijeron que su pasión era solo un pasatiempo. Ahora estaba sentada sobre millones de dólares en acciones en una empresa que estaba a punto de salir a bolsa. No lo llamé para contárselo. Algunas cosas no necesitan ser anunciadas. Simplemente existen. De vuelta en Cedar Falls, Sterling y Asociados encontró su equilibrio. Aunque se veía muy diferente de la firma que mi padre había conocido. Richard negoció con éxito una fusión con una firma más grande llamada Whitfield y Crane con sede en Norfolk. La fusión preservó la mayoría de los empleos, incluidos los puestos de socios principales, pero bajo una nueva estructura organizativa. La firma sería conocida como Whitfield, Crane y Sterling en el futuro. Mi padre conservó su puesto, pero su rol cambió fundamentalmente. Ya no era el imán de los clientes. Era un asesor, un mentor,
un puente entre la vieja guardia y la nueva. Fue una transición humillante para un hombre que había pasado 25 años en la cima de la jerarquía. Pero lo aceptó con más gracia de la que esperaba. Me dijo durante una de nuestras llamadas telefónicas, solía pensar que mi valor estaba en ganar casos y cerrar acuerdos. Estoy empezando a darme cuenta de que mi valor podría estar en ayudar a los abogados más jóvenes a evitar los errores que yo cometí. ¿Qué errores?, pregunté. Se quedó en silencio por un momento. El error de pensar que el éxito en un área de la vida significa que no tienes que esforzarte en las demás. No fue una declaración perfecta, pero fue real. Y lo real era todo lo que siempre había querido de él. En julio, mi madre organizó una cena familiar. No en The Garrison, no en ningún restaurante. En la casa donde crecí, la casa con las contraventanas azules, el camino de entrada agrietado y el roble en el patio delantero al que Michael y yo solíamos trepar cuando éramos niños. Cocinó estofado de carne, el plato que siempre preparaba cuando quería que todos se sintieran a salvo. Puso la mesa con la vajilla buena, la que solo salía en Navidad y aniversarios. Puso flores en el centro, tulipanes amarillos, mis favoritos. Michael llegó con su esposa, Brittany. Trajeron una botella de vino y una tarjeta para mi madre. Michael me dio la mano cuando entré y luego, para mi sorpresa, me atrajo hacia un abrazo. Me abrazó unos segundos más de lo necesario. Quería decirte algo, me dijo en voz baja, para que solo yo pudiera oír. Hablé con Jessica Morgan en un evento de recaudación de fondos el mes pasado. Me dijo que eres la persona más importante en Horizon Technologies. Esas fueron sus palabras exactas. Ella es generosa con sus cumplidos, dije. No estaba siendo generosa. Estaba siendo honesta. Y yo debí haber sido honesto acerca de ti hace mucho tiempo. Siento no haberlo sido. Le apreté el brazo. Gracias, Michael. Cuando entré al comedor, mi padre ya estaba sentado a la cabecera de la mesa. Se puso de pie cuando entré. Llevaba una camisa abotonada sin corbata, lo cual era inusual en él. Parecía descansado, más tranquilo de lo que lo había visto en meses. Caminó hacia mí y se detuvo a unos 2 pies de distancia. Nos quedamos allí por un momento, sin saber ninguno de los dos qué hacer. La distancia entre nosotros era más que física. Era emocional, generacional, el peso acumulado de 32 años de conexiones perdidas y palabras no dichas. Tengo algo para ti, dijo. Buscó en el bolsillo de su camisa y sacó un pequeño objeto rectangular. Era una tarjeta de presentación, pero no una de las mías. Era suya. Robert Carter, consejero senior, Whitfield, Crane y Sterling. Su nuevo título, su nuevo rol, impreso en cartulina blanca estándar, sin relieve, sin papel de hilo, nada lujoso. Me la ofreció. Quería que vieras esto, dijo. Porque quiero que sepas que ahora lo entiendo. Un título en una tarjeta no te hace importante. Lo que te hace importante es el trabajo que hay detrás, el esfuerzo, el sacrificio, los años de construir algo real. Tú me enseñaste eso, Ashley. No diciéndomelo, sino mostrándomelo. Siendo exactamente quien eres, incluso cuando yo era demasiado terco para notarlo. Tomé la tarjeta. La miré. Y luego lo miré a él. No hiciste esto en Staples, ¿verdad?, le pregunté. Él rió. Una risa real, la primera genuina que le había escuchado en años. Y luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Y dijo, no, no lo hice. ¿Y tú tampoco? Abracé a mi padre por primera vez en más tiempo del que podía recordar. No fue el abrazo de una hija que había sido curada. Fue el abrazo de una mujer que había decidido, a pesar de todo, dejar la puerta abierta. Y esta vez él la cruzó. La cena de esa noche no fue perfecta. Hubo silencios incómodos y palabras cuidadosas y momentos en los que los viejos patrones amenazaban con resurgir. Pero también hubo momentos de conexión real, de risas genuinas, de mi padre preguntándome sobre Horizon y realmente escuchando las respuestas. Preguntó por la nueva oficina de Londres. Preguntó por la herramienta de revisión de contratos de inteligencia artificial. Preguntó sobre el cronograma de la salida a bolsa.
Y cuando le dije que la Junta me había ofrecido acciones adicionales y un asiento como ejecutiva fundadora, dejó su tenedor y me miró con una expresión que había esperado 32 años para ver. Orgullo. Orgullo inconfundible, sin complicaciones y largamente esperado. Eso es extraordinario, Ashley, dijo. Quiero que sepas que creo que es extraordinario. Mi madre metió la mano debajo de la mesa y apretó la mía. Después de la cena, ayudé a mi madre a lavar los platos mientras los hombres se trasladaban a la sala de estar. Me pasaba los platos uno por uno y trabajamos en un cómodo silencio por un rato. Gracias, dijo finalmente. ¿Por qué? Por venir esta noche. Por darle otra oportunidad, por ser lo suficientemente fuerte para marcharte y lo suficientemente valiente para regresar. Regresé por ti, mamá. Ella negó con la cabeza. Regresaste por ti misma, y esa es exactamente la razón correcta. Tenía razón. No regresé porque mi padre se lo mereciera. Regresé porque merecía dejar de cargar con el peso de su rechazo. Regresé porque aferrarse al dolor, incluso al dolor justificado, eventualmente se vuelve más pesado que la cosa que lo causó. Regresé porque había construido una vida que era lo suficientemente fuerte como para incluir a personas difíciles, incluso a las personas que más me habían lastimado. Conduje de regreso a Richmond esa noche con las ventanillas bajadas, el aire del verano cálido en mi rostro, y la piedra en mi bolsillo por fin. Por fin empezando a disolverse. Un año después, Horizon Technologies salió a bolsa. La oferta pública inicial, IPO, fue un jueves de octubre, exactamente 13 meses después de la cena en The Garrison, donde mi padre sostuvo mi tarjeta de presentación entre sus dedos y preguntó si la había impreso en Staples. Me paré en el piso de la bolsa de valores en Nueva York, rodeada de mi equipo, mis colegas, mi CEO, y vi cómo se activaba el símbolo de cotización. HRZN. Ese era nuestro símbolo. 4 letras en una pantalla que representaban 5 años de mi vida, 120 ingenieros, miles de líneas de código, noches de insomnio y la creencia de que lo que había construido importaba. La acción abrió a $28 por acción. Al final del primer día de negociación, estaba a 34. Mi participación accionaria, por la que había firmado en una tranquila sala de conferencias en el piso 14, valía un poco más de $6 millones. $6 millones de una carrera que mi padre había llamado esa cosita de las computadoras. Jessica se paró a mi lado en el piso de negociaciones y dijo, «Sabes, cuando te contraté, le dije a Amanda que ibas a cambiar esta empresa». Ella dijo que yo estaba siendo dramática. Le dije que esperara y viera. Y me debe una cena. Nos reímos. El tipo de risa profunda, aliviada y alegre que llega al final de un largo viaje cuando te das cuenta de que realmente lo lograste. Llamé a mi madre desde allí. Contestó al primer tono. «Bebé, lo vi en las noticias. Estoy tan orgullosa de ti». «Gracias, mamá. Tu padre también está mirando. Ha estado sentado frente a la televisión desde esta mañana». «Está bien». «Está llorando», dijo en voz baja. «Está sentado en su silla con sus lentes de lectura puestos, viendo tu nombre desplazarse por la parte inferior de la pantalla. Y está llorando». Presioné el teléfono contra mi oído y cerré los ojos. Por un momento, el ruido del piso de la bolsa se desvaneció, y todo lo que pude escuchar fue la respiración de mi madre y el débil sonido de una televisión en el fondo que transmitía las noticias de lo que yo había construido. «Dile que dije gracias», dije. «¿Por qué?» «Por mirar». Después de la salida a bolsa, mi vida cambió en formas que eran tanto esperadas como sorprendentes. La seguridad financiera fue transformadora, no porque me importara el dinero en sí, sino porque significaba que nunca más tendría que preocuparme. Pagué mis préstamos estudiantiles. Ayudé a mi madre a renovar la cocina de la que se había estado quejando durante una década. Creé un fondo universitario para los futuros hijos de Michael y Brittany. Doné $200,000 a la ONG de tecnología legal donde mi padre ahora servía en la junta directiva. Eso último fue deliberado. Quería que la donación viniera de mí, de mi nombre, de la carrera que había sido objeto de burla en una mesa de comedor. Quería que financiara el mismo tipo de trabajo que mi padre ahora estaba aprendiendo a respetar.
Y quería que supiera que el puente entre su mundo y el mío no estaba quemado. Estaba reconstruido, más fuerte que antes, hecho de algo más duradero que el orgullo. Mi padre no dijo mucho sobre la donación cuando se enteró. Me envió un mensaje de texto que decía: gracias, Ashley. Esto hará una verdadera diferencia. Corto, simple, honesto. Durante los meses siguientes, mi relación con mi padre continuó evolucionando. Nunca iba a ser fácil. No se deshacen 32 años de daño con unas cuantas llamadas telefónicas y una cena de estofado. Pero lo estábamos intentando, ambos. Vino a Richmond en noviembre y visitó las oficinas de Verizon. Le di un recorrido. Le mostré el piso de ingeniería donde 110 personas trabajaban en las plataformas que daban servicio a clientes en 12 países. Le mostré la sala de servidores, el laboratorio de pruebas, el estudio de diseño donde nuestro equipo creaba las interfaces con las que la gente interactuaba todos los días. Le presenté a Jessica, quien le estrechó la mano y dijo: su hija es la mejor tecnóloga con la que he trabajado. Él miró a Jessica y dijo: lo sé. 2 palabras, pero que cargaban el peso de todo lo que él no había podido decir durante 32 años. Más tarde ese día, nos sentamos en mi oficina. Miró alrededor, las estanterías, la pizarra cubierta de diagramas de arquitectura, los recortes de prensa enmarcados, la ventana que daba al centro de Richmond. Esto es tuyo, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Es mío, asentí. Pasé toda mi vida construyendo algo en un bufete de abogados y es un buen trabajo, un trabajo importante. Pero cometí el error de pensar que era el único tipo de trabajo que importaba. Me di todo y a todos, incluyéndote a ti, en contra de ese único estándar. Y al hacerlo, me perdí la cosa más extraordinaria que jamás haya pasado en mi vida. ¿Qué fue eso? Ver a mi hija convertirse en alguien más grande de lo que yo nunca fui. Miré por la ventana. La luz de la tarde se desvanecía sobre la ciudad, volviendo los edificios dorados y ámbar. Pensé en la chica de la habitación. La que se enseñó a programar a los 14 años. La que construyó una aplicación para un dentista a los 18. La que condujo hasta Virginia Tech con un cheque de su madre y un corazón lleno de obstinada determinación. Esa chica no necesitaba la aprobación de su padre para construir su vida. Pero tenerla ahora, tarde, imperfecta y ganada a través del dolor en ambos lados. Significaba algo. No todo, pero sí algo. Papá, le dije. Quiero decirte algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. ¿Qué? Ya no estoy enojada. Parpadeó. ¿No lo estás? No. Lo cargué por mucho tiempo. El enojo, el resentimiento, la sensación de ser invisible en mi propia familia. Era pesado. Moldeó cómo me movía por el mundo. Me hizo trabajar más duro, lo cual fue bueno. Pero también me hizo sentir más sola, lo cual no lo fue. Escuchó sin interrumpir. Cuando envié ese correo electrónico desde el estacionamiento en The Garrison, no estaba tratando de castigarte. Estaba tratando de salvarme a mí misma. Estaba dibujando una línea que debía haber dibujado hace años. Y sí, tuvo consecuencias para la firma y para ti. Pero también tuvo consecuencias para mí. Me obligó a confrontar el hecho de que había estado persiguiendo tu aprobación toda mi vida, y que la persecución me estaba destruyendo. No lo sabía, dijo en voz baja. No quería saberlo. Hay una diferencia. Pero no digo esto para lastimarte. Lo digo porque es la verdad. Y he aprendido que la verdad, incluso cuando es incómoda, es el único cimiento lo suficientemente fuerte sobre el que se puede construir algo real. Extendió la mano sobre el escritorio y colocó la suya sobre la mía. Era un gesto poco familiar. No éramos una familia de contacto físico, pero su mano estaba cálida y firme, y se quedó ahí. Nunca entenderé completamente lo que haces, Ashley. La tecnología, el código, las plataformas. Me sobrepasa. Pero entiendo lo que cuesta construir algo de la nada. Entiendo la determinación. Entiendo el sacrificio. Y entiendo ahora que esas cualidades no le pertenecen a ninguna profesión. Te pertenecen a ti. Giré mi mano y sostuve la suya. Te amo,
Papá. Te amo, Ashley. Siempre te he amado. Solo fui demasiado estúpido para demostrarlo. Nos sentamos así un rato, padre e hija, en una oficina de cristal en el piso 14 de un edificio que representaba todo lo que él había pasado décadas descartando. Y en el silencio entre nosotros, algo sanó. No completamente, no perfectamente, pero lo suficiente. Lo suficiente para empezar de nuevo. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que la historia de mi tarjeta de presentación nunca se trató realmente de una tarjeta. Se trataba de lo que significa ser visto, ser reconocido, de que las personas que se supone que te deben amar más, realmente reconozcan quién eres y lo que has construido. Mi padre pasó 32 años mirando a través de mí. Miró a Michael y vio un legado. Me miró a mí y vio un pasatiempo. Y cuando le entregué una tarjeta que demostraba lo contrario, no pudo procesarlo. Así que se rió. Se burló. Evadió, porque admitir que su hija había construido algo extraordinario fuera de su marco de entendimiento habría requerido que él ampliara ese marco, y durante la mayor parte de su vida, no estuvo dispuesto a hacerlo. La cena en The Garrison fue el punto de quiebre. Pero también fue el comienzo. Nos obligó a ambos a enfrentar lo que habíamos estado evitando. Él con su desprecio, yo con mi silencio. Y aunque el camino desde entonces ha sido largo e irregular y lleno de momentos en los que no estaba segura de que lo lograríamos, puedo decir ahora, estando del otro lado, que estamos mejor que antes. No perfectos, nunca perfectos, pero mejor. Mi nombre es Ashley Carter. Tengo 32 años. Soy la directora de tecnología de una empresa que cotiza en bolsa. Tengo un equipo que me respeta, una carrera que me llena, una madre que nunca dejó de creer en mí, un hermano que finalmente encontró su voz, y un padre que está aprendiendo, un paso torpe a la vez, a verme por quien soy. Y mis tarjetas de presentación están impresas en papel de hilo grueso con letras en relieve. No en Staples, no en casa, sino en una imprenta profesional con mi nombre y mi cargo y el nombre de una empresa que ayudé a construir desde cero. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si alguien a quien amas alguna vez ha menospreciado tu trabajo o se ha burlado de tus sueños o te ha hecho sentir que lo que haces no es real, quiero que sepas algo. Tú eres real. Tu trabajo es real. Tu título, tu esfuerzo, tus noches de insomnio, tus sacrificios. Todos son reales. Y no necesitas el permiso de nadie para estar orgulloso de lo que has construido. Ni el de tu padre, ni el de tu familia, ni el de nadie. Establece tus límites, protege tu paz y nunca, nunca dejes que la incapacidad de otra persona para ver tu valor te haga cuestionarlo.